Un mapa de eficiencia volumétrica o mapa BE es algo que encontrará dentro de casi todas las ECU o unidades de control del motor modernas. No importa si es del mercado de repuestos o del OEM, está ahí. Y es probablemente el factor más importante que determina qué tan bien funciona su motor y cuánta potencia genera en todo tipo de condiciones y escenarios de operación diferentes. Pero lo que también es realmente interesante es que este mapa es un muy buen profesor, y eso se debe a que, aunque no lo parezca a primera vista, es solo un mapa, pero dentro de sí mismo este mapa contiene todos los fundamentos del funcionamiento del motor. Cómo funciona un motor se refleja en este mapa. Y no importa si el motor es un automóvil, motocicleta o camión, la esencia de los motores de combustión interna es casi siempre la misma y está contenida en este mapa. Entonces, si entiendes este mapa, entiendes los motores. Y en el video de hoy explicaremos qué es la eficiencia volumétrica, explicaremos cómo funciona este mapa y por qué es tan útil, y finalmente haremos una sesión práctica de tuning para demostrar cómo puedes ajustar este mapa tú mismo. Un mapa BE tiene dos ejes. Nuestro eje vertical es la carga del motor. En la mayoría de los casos, la carga del motor está representada por MAP o presión absoluta del colector. Es simplemente la presión del aire dentro del colector de admisión. Estos datos llegan a la ECU desde el sensor MAP, que se encuentra en algún lugar del colector de admisión y mide la presión dentro de él. Nuestro eje horizontal son las RPM del motor, o revoluciones por minuto. Estos datos pueden llegar a la ECU desde algo así como un sensor de posición del cigüeñal que cuenta el número de revoluciones del motor y envía los datos a la ECU. Alternativamente, los datos pueden provenir de algo como una bobina de encendido. La ECU registra la cantidad de veces que se dispara la bobina de encendido y en base a esto puede calcular las RPM del motor. Ahora, en ralentí y en otros escenarios de carga reducida tenemos vacío dentro del motor. En otras palabras, la presión del aire dentro del colector de admisión es menor que la presión del aire en la atmósfera fuera del motor. Esto ocurre porque la placa del acelerador está casi completamente cerrada y solo deja entrar pequeñas cantidades de aire al colector de admisión, pero al mismo tiempo el motor está en marcha y el movimiento descendente de los pistones crea un vacío o una ausencia de aire arriba del pistón. El aire del colector de admisión rápidamente corre hacia el motor para llenar ese vacío y luego ese mismo aire se mezcla con combustible, se comprime, se quema y se expulsa dentro del motor como gas de escape. En otras palabras, estamos consumiendo el aire. El problema es que estamos consumiendo más aire del que el cuerpo del acelerador deja entrar al colector de admisión. Entonces lo que sucede es que dentro del colector de admisión, una unidad de volumen como una pulgada cúbica o un centímetro cúbico de aire, en realidad contiene menos moléculas de aire que esa misma pulgada o centímetro cúbico de aire fuera del motor en la atmósfera. Como tenemos menos moléculas de aire, tenemos menos presión de aire, y a eso lo llamamos vacío. Sin embargo, el vacío dentro del colector de admisión no es vacío verdadero. El vacío verdadero sería una ausencia total de aire. No tenemos eso en el colector de admisión. Tenemos algo que podría llamarse presión negativa, porque es presión de aire reducida en comparación con la presión del aire de la atmósfera. Cuando la mariposa del acelerador se abre cada vez más, se permite que entre aire exterior al colector de admisión. En otras palabras, estamos permitiendo que la atmósfera entre al colector de admisión y, por supuesto, como el motor no puede consumir toda la atmósfera, la presión del interior del colector de admisión con el acelerador completamente abierto se vuelve igual a la presión atmosférica fuera del motor. La presión se iguala porque hemos eliminado la barrera entre la atmósfera y el colector de admisión. Abrimos el cuerpo del acelerador. Ahora, un motor de aspiración natural se llama de aspiración natural porque depende de la naturaleza, la presión de la atmósfera de la Tierra para empujar aire hacia el interior del motor. Un motor de aspiración natural nunca puede alcanzar una presión en el colector significativamente más alta que la presión del aire en la atmósfera, que es de 14,7 psi si estás a nivel del mar y un poco más baja si estás a mayor altura. Y es por eso que un motor de aspiración natural se limitará aproximadamente a esta parte del mapa BE. Y este cero en esta parte nos dice que hay cero diferencia entre la presión del aire dentro del motor y fuera del motor en la atmósfera. Ahora, un motor con boost, un motor con un dispositivo de inducción forzada como un turbo o un sobrealimentador, puede lograr una presión de aire en el colector significativamente mayor que la que sería posible si dependiera únicamente de la atmósfera. Y eso se debe a que un turbo o un sobrealimentador aspira aire, comprime y mete más aire en el mismo volumen. Debido a que tenemos más aire en el mismo volumen del que sería posible si dependiéramos únicamente de la presión atmosférica, la presión aumenta mucho más allá de la presión atmosférica.
Pero la belleza de un mapa VE es que podemos usar el mismo mapa VE para controlar con éxito motores tanto de aspiración natural o atmosféricos como sobrealimentados, y eso se debe a que los mapas VE capturan la esencia del funcionamiento del motor. También podríamos mostrar nuestro eje vertical así. En lugar de 0 ponemos 14,7 psi o un bar, que es la presión del aire atmosférico. Todo lo que está debajo ahora es vacío y el valor más bajo sería alrededor de 3 psi y el valor más alto ahora es alrededor de 50 psi. Pero la mayoría de las S1 originales elige mostrar la presión atmosférica como 0, y eso se debe a que la presión del aire atmosférico es constante. No podemos hacer nada al respecto y lo usamos como referencia para ver qué puede agregar o quitar el motor de la presión atmosférica. Ahora abordemos los números dentro de la tabla. ¿87 de qué? Bueno, esto es en realidad la eficiencia volumétrica en sí misma. Es la eficiencia volumétrica del motor en esa intersección particular de las RPM del motor y la carga del motor. Entonces esto es 87 de nada. No es ninguna unidad en particular, es porcentaje, es 87%. Y nos dice que el 87% del volumen interno o el desplazamiento del motor, que es el diámetro multiplicado por la carrera, o el volumen total del cilindro sobre el pistón, cuando el pistón está en el punto muerto inferior. Y el 87% nos dice que el 87% de este se ha llenado de aire. Ahora bien, se podría pensar que el motor llena de aire todo su volumen interno o cilindrada en todo momento perfectamente. Bueno, en realidad no es así. El motor no respira igual de bien en todas las condiciones de funcionamiento y en diferentes escenarios, y es por eso que tenemos una curva de par. Y es por eso que no podemos alcanzar el par máximo a 1000 RPM, por ejemplo. Y eso se debe a que el motor no es muy eficiente respirando a tan bajas revoluciones. Y esta es nuevamente la razón por la cual un mapa VE captura la esencia del funcionamiento del motor, y es que el mapa VE coincide con la curva de torque del motor. Cuanto más eficiente sea el motor al respirar, más eficiente será al llenar todo su volumen interno. Más aire habrá en el motor, más combustible podemos agregar, más potente será la combustión y más torque y potencia podremos generar. Entonces, una eficiencia volumétrica de 100 nos dice que toda la cilindrada o volumen interno del motor se ha llenado con aire a presión atmosférica. Y en consecuencia, se produce una eficiencia volumétrica superior a 100, por ejemplo, 110 bajo boost. Y nos dice que hemos introducido más aire en el cilindro del que sería posible solo con presión atmosférica. Y es por eso que la eficiencia de presión volumétrica supera 100 bajo boost. Entonces, los números de eficiencia volumétrica esencialmente le dicen a la SU cuánto aire hay dentro del motor en cualquier intersección particular de las RPM del motor y la carga del motor. Al conocer la masa de aire dentro del motor, la SU puede combinar esa masa de aire con una masa adecuada de combustible para lograr la relación aire-combustible deseada. Ahora, otra cosa que quizás hayas notado es que VE en realidad cae a altas RPM, se reduce. ¿Por qué pasa esto? ¿No debería aumentar la eficiencia volumétrica con las RPM? Bueno, sí, lo hace, pero hasta cierto punto. Como puedes ver, aumenta con las RPM, pero luego a RPM demasiado altas, cae. Y esto sucede porque a altas RPM el motor simplemente no tiene suficiente tiempo para respirar. El movimiento de las válvulas está sincronizado con el movimiento del pistón, y a muy altas RPM tenemos velocidades de pistón muy altas, por lo que las válvulas están abiertas durante un periodo de tiempo extremadamente corto, lo que significa que el motor simplemente no tiene tiempo suficiente para absorber el aire y llenar todo su volumen interno con aire. Y es por eso que a RPM muy altas, la VE y su torque comienzan a disminuir. Bien, ahora veamos cómo funciona todo esto en la práctica. Estamos en el auto, tengo mi portátil, estamos conectados a la SU y podemos seguir lo que sucede en el mapa VE, cómo la SU sigue el mapa VE en tiempo real. Ahora observe lo que sucede si tomo este valor, este 61 aquí en ralentí, en nuestra zona de ralentí, y lo cambiamos a, digamos, 30. Probablemente pueda escucharlo y también verlo en el software. Ahora nuestras RPM están saltando. Tenemos un ralentí inestable. Entonces, solucionemos esto porque es molesto. Y como puede ver, inmediatamente se restaura nuestra inactividad. La pregunta es, ¿por qué sucedió esto? Bueno, sucedió porque le dijimos a la SU que entra menos aire al motor
que en realidad entra aire al motor. Hay más aire entrando al motor que el 31% del desplazamiento, pero le dijimos a la ECU que es 31. Entonces la ECU se ajustó, agregó menos combustible y como puede ver nuevamente en el software, otra vez para que puedas verlo, nuestra relación aire-combustible comienza a volverse muy pobre a medida que la ECU recorre la casilla. Nuevamente la cambiamos y ahora tenemos una relación aire-combustible muy estable. La pregunta es, ¿por qué entró en bucle? Bueno, empezó el bucle porque la ECU añadió muy poco combustible. Hay demasiado aire, muy poco combustible y eso es una mezcla pobre. Una mezcla demasiado pobre para el ralentí, por lo que la salida de torque del motor se vuelve más débil y el motor no puede mantener las RPM necesarias debido a esta salida de torque más débil. Por lo que las RPM bajan y esto nos lleva de regreso a una de las otras casillas que tienen una entrada VE correcta. Entonces esto restaura la salida de torque adecuada, la combustión adecuada, tenemos más torque y luego esto nos envía de regreso a la celda incorrecta, donde nuevamente tenemos muy poco torque, por lo que caemos y tenemos un ciclo interminable a menos que arregle el valor en la tabla. La pregunta que surge de todo esto es, ¿cómo sabemos cuál es el valor correcto? Porque en realidad no tenemos idea de cuánto aire entra al motor en un momento determinado. Realmente no sabemos qué tan eficiente es volumétricamente el motor en todas estas intersecciones de RPM y carga del motor. Lo que plantea la pregunta, ¿cómo surgió este mapa? ¿Lo inventé? ¿Lo descargué de algún lugar en línea? ¿De dónde viene este mapa? Bueno, el mapa en realidad proviene de la propia ECU. Y eso se debe a que las ECU modernas como mi AEM Infinity aquí mismo, en este bloque de cables, estas ECU son realmente inteligentes. Entonces, cuando configura su motor por primera vez su ECU y le dice qué tipo de motor va a funcionar, la ECU le solicita algunos parámetros básicos del motor: desplazamiento, número de cilindros, qué tipo de sistema de encendido, qué tipo de orden de encendido, cosas muy básicas que ya sabes sobre tu motor. Y cuando le das a la ECU estos parámetros, la ECU va a crear un mapa genérico de eficiencia volumétrica basado sobre estos parámetros. Y en muchos casos, de hecho en la gran mayoría de los casos, este mapa proporcionado por la ECU será suficiente para comenzar e incluso a conducir un poco. En muchos casos, este mapa requerirá solo correcciones menores hasta que quede perfecto. Pero hay más buenas noticias, porque incluso estas correcciones menores en el mapa VE tampoco tienes que hacerlas tú mismo. La ECU también hace esto por usted, confiando en esto. Déjeme mostrarle. Déjeme entrar allí. Esto de aquí es un sensor de oxígeno. Como puede ver, se encuentra en el flujo de escape y básicamente mide el contenido de oxígeno en la corriente de escape. Es un poco más complicado, lo que esencialmente hace es proporcionar retroalimentación a la ECU. Le informa a la ECU con mucha precisión sobre el contenido real de aire para combustible dentro del motor dentro de la cámara de combustión. Y además del sensor de banda ancha, la única otra cosa que necesita es esto. Y este es quizás el mapa más universal. Se llama objetivo lambda o mapa objetivo de relación aire-combustible. Estas son sus proporciones objetivo de aire-combustible. Esto es lo que desea ejecutar en diferentes RPM del motor e intersecciones de carga del motor. Y este mismo mapa, es aplicable, creo, a prácticamente cualquier motor de gasolina que exista. Entonces el triángulo del mapa VE, el mapa objetivo de relación aire-combustible y el sensor de banda ancha funciona así. La ECU lee el mapa VE y luego inyecta combustible de acuerdo con los valores en el mapa objetivo de relación aire-combustible. El sensor de banda ancha luego le dice a la ECU que está incorrecto en un cierto porcentaje. La ECU corrige la cantidad de combustible inyectando hasta que la relación aire-combustible reportada por el sensor de banda ancha es igual a la relación objetivo de aire-combustible. La única otra pieza del rompecabezas es la configuración de su inyector. Debe indicarle a la ECU el caudal y el tiempo muerto o de compensación de sus inyectores. Afortunadamente no tiene que adivinar nada aquí, ya que estos números generalmente se suministran en el paquete con sus inyectores. Ahora, hay un límite con respecto a cuánto puede corregir la ECU la cantidad de combustible en función de la retroalimentación proporcionada por el sensor de banda ancha, y esta cantidad suele estar limitada al 30%. En otras palabras, los números de su tabla VE pueden tener una desviación máxima del 30%.
Esto significa que si tu motor es algo extraño o extremo, es posible que estés ingiriendo un 30% más de aire en ciertas partes del mapa. Y en este caso estarás fuera de la relación aire-combustible objetivo y la ECU no podrá compensar a menos que ajuste manualmente su mapa VE. Incluso si usted mismo tiene que hacer grandes correcciones manuales en el mapa VE, eso también es fácil de hacer. Todo lo que tiene que hacer es observar el valor de retroalimentación lambda en su computadora portátil mientras conduce. Esto le indica cuánto está corrigiendo la ECU en función de lo que lee en el mapa VE hasta que alcanza el objetivo. Alternativamente, si no quieres usar una computadora portátil, puedes usar un tablero digital como este que te permite ver los datos mientras conduces. Ahora arranquemos el motor y vamos a observar el valor de ajuste del AFR aquí mismo. Permítanme acercarme un poco. Y esto nos dice cuánto tiene que corregir la ECU para cumplir con el objetivo de relación aire-combustible y como puedes ver en mi caso, solo tenemos correcciones mínimas, 2, 3, 4 y 5% la mayor parte del tiempo y esto está dentro de lo que la ECU puede hacer. Sin embargo, si vieras 30 negativos o positivos a ciertas RPM y aperturas del acelerador en esta pequeña casilla de ajuste AFR, entonces sabrías que la ECU está tratando de agregar o quitar al menos un 30% de combustible para alcanzar el objetivo lambda. Sin embargo, mientras conduce puede ver dónde está sucediendo y luego puede corregir esa área del mapa VE hasta que vuelva a estar dentro del alcance de lo que puede hacer la ECU. Entonces, eso es todo. Todo lo que realmente necesita son los parámetros básicos del motor, los parámetros del inyector, el mapa más universal del mundo y un sensor de banda ancha y podrá crear y arreglar un mapa VE usted mismo en minutos. ¿No es genial la tecnología moderna?